Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Qué gusto estar con Rafa, con Emansin. Por allá, hola Laura Regis en la interpretación de lengua de señas mexicana. Es un gusto saludarlos, estar con ustedes. Tenemos un programa que nos va a llevar por diferentes partes de la actividad cultural, desde Baja California, Ciudad de México y muchos otros lados, Rafael. Así es, mi querido Güemen, mi querida Laura, amigos del auditorio, y no solo por la geografía de la República Mexicana, sino inclusive cruzando el océano, porque en España se ha dado a conocer ya el ganador de uno de los premios literarios más importantes. Caerán los años, te cansarán los libros, descenderás aún más e incluso perderás la poesía. El ruido de ciudad en los cristales acabará por ser tu única música. Tras una reñida deliberación, esta mañana fue elegido ganador del Premio Cervantes 2019 el poeta catalán Joan Margarit. Por su obra poética de honda trascendencia y lúcido lenguaje siempre innovador, ha enriquecido tanto la lengua española como la lengua catalana y representa la pluralidad de la cultura peninsular en una dimensión universal de gran maestría. El jurado estuvo encabezado por Ida Vitale, quien confesó con inusual honestidad en las deliberaciones de este premio no conocer la obra de Joan Margarit. Yo estaba en disidencia, pero apoyé, pero para ser leal a los que hubieran votado conmigo, lo aclaro. Ahora, la verdad que ese poema me ganó mucho, porque uno llega no siempre conociendo toda la literatura que va a tener que juzgar, lo cual es bastante horrible. Es bastante horrible. Pero uno siempre piensa, bueno, de repente estoy exenta del error que están cometiendo los demás, que están votando eso que yo no conozco bien. Ida Vitale confesó también que ella votó por otro escritor, además de reflexionar en voz alta sobre esta experiencia. Yo tenía otro candidato al que sí quería imponer. Ida, eso no se Vilamatas. Pero Ida... Yo soy muy... Se supone que tengo una cierta inclinación para el lado de la poesía, pero me gusta mucho leer en prosa. Además, Vilamatas me hacía feliz leyéndolo. Ida, nunca se dicen los nombres de los que no han ganado. Bueno, es yo una dije regla no escrita. Así que, por favor. Bueno, por favor. No, pero es que yo le dije a medio mundo que yo hice, incluso no creo que fuera por influencia mía, pero se había dado que habíamos 4 candidatos de Vilamatas que perdimos. Ida, estábamos todos juntos. Ida, no insistas, por favor. No. Es una petición ministerial. Porque no solo estás desvelando tu opinión, sino la de otros miembros. No nombré a nadie. Pues no sigas. No sigas. Te prohíbo que sigas por ahí. Bueno, pero hay que darle un consuelo a los derrotados. Sí, pero no de este tipo. No desde acá. No, una cartita cariñosa, ¿no? Un jurado es una combinación o una experiencia química cuyos resultados son totalmente impredecibles. Yo soy un ejemplo pasado, porque yo todavía no he entendido por qué y cómo me votaron a mí. Así que si eso vale de consuelo. Para Canal 22, desde Madrid, España, Francina Islas, corresponsal. Bueno, se puso entretenido y divertido, que uno a veces piensa que estas cuestiones son muy académicas, muy serias, y ya vieron este diálogo con Ida Vitale, que es ganadora de este premio y de otros premios muy importantes como el premio Phil. Hermosa Ida Vitale. No, es muy franca y además ya develó que es un gran escritor, Vilamatas, es un gran escritor, así que esperemos que en otro momento le toque. Y Laura, estábamos recordando, mientras veíamos esto, tú conoces o te estuviste vinculando en algún momento de tu vida con ciertos poetas en catalán.
Bueno, es una lengua que es muy independiente del español, del francés, pero es una lengua también romance, pertenece a este abanico. Y en el caso de Joan Margarit, lo interesante es que cultiva ambas lenguas. Lo que a veces nos ocurre a nosotros, los hablantes del español, es que muchos autores en catalán no escriben en español. Así es. O sea, por razones a lo mejor hasta políticas, algunos de ellos no lo hacen. Entonces tenemos un cierto alejamiento, ¿no? Pues el Instituto Llull, por ejemplo, que es la institución, el equivalente, digamos, un Cervantes en Cataluña, ha hecho mucho por difundir la obra de Joan Margarit y de otros autores, particularmente que escriben en catalán, y les recomiendo mucho que acudan a su página. Él tiene una página que ha cultivado desde hace muchos años que se llama Poemas para leer y escuchar. Él ahí lee poemas, dice, bueno, poemas vivos, hay lecturas, hay recitaciones, ¿en los dos como idiomas? se dice en catalán, en español, de poemas suyos, y si no, pues a leerlos. Ahí Y está. pues es también una posibilidad gratuita de acudir, de aproximarse. Aprovechar el buen fin de libros, ahí está Joan Margarit, está Ándale. Vila Matas y está Ida Vitale. Resuelto ya en Para qué que comprar. no le busquen. Y otra información con motivo de los 95 años de Radio Educación, bueno, hay una propuesta muy atractiva. Fundada por José Vasconcelos en 1924, con el propósito de aprovechar el potencial de la radio en beneficio de las tareas educativas y culturales del país, Radio Educación celebra 95 años al aire. Radio Educación es una emisora que trabaja para las diferentes audiencias. Hay contenidos para adultos, para niñas, niños, para jóvenes. Es uno de las radiodifusoras más versátiles, podríamos decir que de la radio mexicana. Además de su carácter educativo y cultural, se ha distinguido por su enfoque social, al abordar temas de derechos humanos y activismo. Radio Educación, a lo largo de su historia, se ha caracterizado por dar voz, abrir los micrófonos. La voz se tiene, pero se abren obviamente los micrófonos a las personas, organizaciones que tradicionalmente no son tomados en cuenta por la mayoría de los medios de comunicación. Y eso ha sido, incluso hasta en los periodos de mayor censura en nuestro país, ha logrado que se abran estos espacios pues, a todas estas personas y organizaciones. En el marco de su aniversario se llevará a cabo una serie de actividades, entre las que destaca la producción de un video documental sobre la historia de la radio en México, en colaboración con Canal 22, y un ciclo de cine en la Cineteca Nacional con películas relacionadas con la radio. Pues queremos hacer algo grande, 95 años, híjole, somos una de las emisoras más antiguas de nuestro país y quisimos hacer algo en lo que se involucre a las diferentes audiencias. Vamos a hacer un radiomaratón de 95 horas. Imagínense ustedes lo que esto implica en cuanto a organización, producción. En fin, queremos que participe mucho la audiencia. Terminamos con una gran celebración el 30 de noviembre, que es propiamente la fecha de aniversario, en el Complejo Cultural Los Pinos. Radio Educación se puede escuchar en el centro del país, en el 1060 del AM y en 96.5 FM. Además, cuenta con una emisora en Yucatán, una señal internacional de onda corta y próximamente emisoras en Michoacán y Sonora. Consulte su programación en radioeducacion.edu.mx. Noticias 22, Omar Vera. Muchas felicidades a esta estación hermana. Rafa, hace un momento mencionaste algo del Buen Fin y los libros. No entendí de qué se trata. A ver, cuéntanos por dónde va. Esto es una propuesta nueva porque se integra en la industria editorial, precisamente. ¿Qué mejor inversión que las letras y el conocimiento? Si tú revisas los 8 Buen Fin anteriores, lo que más se vende son refrigeradores, estufas, computadoras, teléfonos celulares con o sin paquete de telefonía móvil, calzado y ropa. Los libros no figuran. ¿Quién cree usted que se haya sumado a esta iniciativa? Pues espero, lo vamos a ver el martes que ya cerremos el Buen Fin, que alcancemos siquiera un puntito porcentual en México destinado a los libros. Ojalá, sería la primera vez, sería histórico para nuestro país. Y la idea no es solo que aprovechen las ofertas de los libros y los compren, lo más importante es que los lean.
Ya para el próximo año buscaremos esquemas para formalizar la promoción de los libros y sobre todo de la lectura vinculado al Buen Fin. Y sobre todo esperemos que cada Buen Fin seamos consumidores más razonados. Los libros son uno de los artículos que nos toca cuidar a nosotros y a las librerías. Nosotros vemos todo menos servicios financieros, medicinas y servicios médicos, pero incluso hasta la medicina cosmética y los cosméticos también nos tocan a nosotros, con más ganas los libros. Y hay ferias del libro a lo largo del año en todo el país y en todas estamos cuidando que las ofertas que se hacen, que es lo que más puedes ver en estas ferias de los libros, ofertas muy especiales de paquetes de libros o de cierta edición, y que se respete al 100%. Hagamos provecho de este Buen Fin, pero hagámoslo con compras razonadas. Compremos lo que necesitamos, compremos lo que podemos pagar y pongámosles un libro ahí más a la compra. Donde pueden checar todos los precios para salir empoderados con esta información es elbuenfin.profeco.gov.mx, que es parte de la misma página de Profeco. Bueno, pues ya hace un momento Rafa nos da unas recomendaciones literarias. Si quieren más, bueno, pues hay por todos lados, ¿no? Hay que darse una vuelta y comprar inteligentemente lo que se necesita y la literatura siempre tendrá cabida. Sí, estoy entre el colchón, el whisky o los libros. Digo, alguna de esas tres cosas. Y todo se lleva, ¿eh? Otra recomendación, hoy a las 10:30 de la noche, no se pierda la programación, por supuesto, del Canal 22. Nos vemos, Papá, la ópera prima de Lucía Carreras. Aquí la cineasta mexicana es una exploración de la locura y la lucidez. No se lo pierdan, de verdad va a estar muy interesante. Esto después de Noticias 22. A las 10:30 de la noche. Ya regresamos. A las 10:30. Está confirmado el avistamiento de un alien en Paseo de la Reforma. A 40 años del estreno de la película Alien, el octavo pasajero, llega a nuestro país una magna exposición dedicada al genio detrás de la criatura que a más de uno provocó pesadillas. Solo con la noche es el título de la primera muestra de Hans Rudolf Giger en América Latina. Después de que muere Giger en 2014, no había salido ninguna obra del museo ni de los coleccionistas privados. Él solo había hecho exposiciones en Europa. Entonces es muy importante esta exposición que llegue por primera vez a México y a este continente. Estamos muy orgullosos de poder ser nosotros los que la presentamos. La exposición está conformada por más de 100 obras originales de quien ha sido considerado uno de los últimos surrealistas. Hay escultura, hay muebles, hay maquetas, hay óleos, su técnica que abrazó mucho fue el aerógrafo, que creo que mucha gente lo conoce por eso también. Viene desde sus inicios con dibujos hasta lo último que hizo, ¿no? Entonces es una exposición bastante amplia, con muchos cuartos, con muchas divisiones, con una curaduría de Carlos Arena bastante importante. Con su singular estilo sombrío y sobrecogedor, Giger llevó el surrealismo a nuevos territorios, engendrando así un mundo donde se muestra sin reservas el lado más retorcido y oscuro de nuestro subconsciente. Dalí lo llamaba el surrealista del futuro, ¿no? Porque su técnica era muy futurista. Dalí era fan de él. El ocultismo, los mensajes secretos que pone en su obra, esta conexión a otros mundos que él plasma, pues es muy surrealista, ¿no? Son conceptos que vienen del subconsciente, de conexiones de otros lados. Él no creaba conceptos, creaba mundos, ¿no? Y por eso lo buscaron para la película de Dunas, que era de Jodorowsky, que no se realizó porque no querían que él solo creara una casa o algo así, sino creara este mundo desde las mesas, la calle, los paisajes, todo eso. Entonces es una persona que crea mundos en pinturas y conceptos que abrazó con la biomecánica, como llamaba su género, que él explotó y creo que por eso fue un artista muy visto, muy respetado entre las grandes mentes de estos siglos, ¿no? Artista multifacético,
H.R. Giger nos hace cómplices de su imaginario visual, un universo rebosante de erotismo habitado por híbridos seres mecánicos. Chiquito tenía esta fascinación por el sexo, lo fálico. Traemos obra de esa que no se pudo presentar en Francia. Tenemos una sección especial de cosas de erotismo, máquinas pues, sexuales y todo eso que va a ser padre para enseñar, ¿no? Ahí va a ser como una división de 18 años, porque esta es una exposición para toda la familia, pero tenemos divisiones para que los mayores puedan verla. La exposición H.R. Giger Solo con la Noche podrá ser vista del 4 de diciembre al 31 de marzo en un antiguo hotel ubicado en el número 109 de Paseo de la Reforma. Para Noticias 22, César H. Meléndez. La conmemoración de los 500 años de la llegada de Cortés a nuestras tierras en la Fundación Miguel Alemán cerró con broche de oro. Vamos a ir analizando los diferentes aspectos. Con la participación del historiador José Iturriaga, finalizó el ciclo de conferencias que la Fundación Miguel Alemán organizó para conmemorar los 500 años de la llegada de Hernán Cortés a Tenochtitlan. El diálogo giró en torno de la figura del conquistador español. La verdad es, y ahí es donde queremos deshacer mitos, es presentar al personaje histórico que realmente fue, desde el punto de vista militar, un genial estratega. Desde el punto de vista diplomático, fue notable cómo logró alianzas con todos los enemigos del Imperio Azteca para derrotar al Imperio Azteca con un puñado de españoles y más de 100,000 indígenas que apoyaron a los conquistadores con Cortés al frente. Como promotor económico, como colonizador, como explorador, fue extraordinario. Nuestro Golfo de Baja California también se llama Mar de Cortés, precisamente porque él lo descubrió. Y bueno, fue el primero en introducir los cultivos de caña de azúcar, que cambiaron la historia de lo que hoy es el estado de Morelos, donde él establece el primer ingenio azucarero, trayendo ese cultivo, pues en ese momento trayéndolo de Cuba, pero desde luego venía de otras tierras, más bien hacia Asia y Oceanía. Lo cierto es que alrededor de Cortés hay muchos mitos. Uno de los objetivos que tenía el historiador mexicano era cuestionar la figura y desmitificar a Cortés. Pero por otro lado, sin la menor duda, tenemos a un hombre ambicioso, que antes que ser un iluminado del Renacimiento, que viniera a nuestro país en ese tiempo, Tenochtitlan y el Imperio Azteca, que viniera con un afán civilizatorio, la verdad es que venía tras el oro. Era un grupo de aventureros que lo que buscaban era riqueza. Y Cortés, más arriba de sus colegas aventureros, no solo ambicionaba riquezas, sino poder. Se decía que era un hombre del Renacimiento con un afán civilizatorio y evangelizador. Sin embargo, en las cartas que le dirige a Carlos V, describe sus atrocidades. Basta leer sus cartas que él mismo escribió a Carlos V, el rey de España, para darnos cuenta de que no necesitamos recurrir a textos de los detractores de Cortés, sino a sus propios textos, donde él le dice al rey de España: y les pedí que nos dieran oro porque era lo que necesitaba su majestad, y quisimos saber dónde estaban las minas, y prendimos a tantos esclavos, de los cuales la quinta parte se reservó para usted, o sea, el quinto real, que además les ponían un sello de hierro hirviendo como ganado en la cara para marcar a los esclavos. Es decir, alrededor de eso hay mitos que las propias cartas de Cortés pueden desmentirlo. Yo creo que muchas veces alrededor de los grandes personajes hay opiniones, hay puntos de vista, pero no siempre investigación. Y aquí no es tan difícil, pues hay que leer a Cortés. Con información y texto de Óscar Cortés, Óscar Helguera, Noticias 22.
Y bueno, ahora vamos a otro tema. México funge como centro de espionaje de América Latina y Roberto Frías nos cuenta de ello. La posición geopolítica de la Ciudad de México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, se ha dicho a veces, la convirtió en los años de la Segunda Guerra Mundial en uno de los mayores centros del espionaje. Aquí se dieron cita los enviados del régimen nazi, los agentes de Stalin y los del aparato estadounidense. Sergio Pitol, en su novela El desfile del amor, rodea un misterioso asesinato ocurrido en 1942 de ese alucinante contexto en que espías de las procedencias ya mencionadas convivieron con artistas mexicanos como Diego Rivera y Frida Kahlo, con cantantes populares, políticos, militares emanados de la Revolución, judíos alemanes, republicanos españoles, surrealistas franceses y rusos blancos. Su divertida puesta en escena, un carnaval pintoresco, no se aleja de la realidad y podríamos decir que la potencia. Los historiadores confirman que todos esos agentes se espiaban unos a otros en un laberinto de tráfico de armas, drogas y lavado de dinero. Apenas creada la CIA, su delegación en México llegó a ser una de las más importantes. Lo mismo podríamos decir de la embajada soviética. En su novela El hombre que amaba a los perros, el escritor cubano Leonardo Padura trató el tema de Trotsky en México, sumergiéndose en la vida de su asesino, Ramón Mercader, quien actuaba bajo órdenes de Stalin. Padura sigue concienzudamente la pista de ambos personajes hasta la Ciudad de México, como si fuera esta Casablanca latinoamericana el destino lógico de ambos. Ahí quedó cegada la vida del dirigente soviético mientras que su asesino permaneció en la cárcel a pesar de las muchas intentonas de los comunistas por liberarlo. Sabemos también que durante la Guerra Fría y sobre todo tras el triunfo de la Revolución Cubana, la ciudad ofreció las mejores posibilidades de tránsito a los agentes cubanos, soviéticos, estadounidenses y de todas las latitudes, pues semejante laxitud beneficiaba la estabilidad política del país y la solidez del PRI. Esto causó que en México pudieran convivir los tres bandos, de nuevo espiándose unos a otros en una especie de cadena infinita de sospechas, traiciones y secretos. El panorama actual con la participación del narcotráfico y los grandes lavaderos de dinero no debe ser menos intenso. Podemos imaginar fácilmente la enorme complejidad que ofrece a los servicios de inteligencia de muchos países el internarse en México y proteger sus intereses mientras se arriesgan por recopilar información sobre Estados Unidos o sobre otros actores de la zona. ¿Será acaso que la situación del espionaje en la ciudad es ahora mucho más compleja que en las épocas de las que se ocuparon Pitol o Padura? México sigue siendo un punto de paso estratégico, una vía comercial, de migración y de tráfico de todo tipo hacia el norte del continente. No es descabellado pensar que hoy, quizá más que nunca, se le pueda llamar la Casablanca de Latinoamérica. Para Canal 22, Roberto Frías. Es momento de hacer una pausa, no sin antes recordarles que terminando este espacio, Debate 22 con Jacaranda Correa y el tema, por supuesto, de Evo Morales, que sigue dando mucho de qué hablar. No se lo pierdan en punto de las 9 de la noche. Vamos a una brevísima pausa. Tenemos toda la información del Festival Internacional de Cine de Los Cabos. A ver qué nos Está cuentan, bueno, ¿no? que estuvo ahí un personaje bien importante. Julio López, adelante, buenas noches. ¿Qué tal amigos de Noticias 22? Nos encontramos en la 8ª edición del Festival Internacional de Cine de Los Cabos, que ayer arrancó con la proyección de la película El Irlandés, presentada por el actor Robert De Niro. Aquí les presentamos algunos detalles de lo que sucedió en la alfombra roja y luego en la ceremonia de inauguración. Frank Sheeran, am I saying that right? Yeah, you said right. Under the contract, management can only fire a driver on very specific charges. So, you have a show up late? No. Do you have any moving violations? No. Do you drink on the job? No. You ever hit anybody? On a job? Yeah. I don't think so. All right, then we don't have nothing to worry about. La 8ª edición del Festival Internacional de Cine de Los Cabos arrancó con el estreno en México de la película El Irlandés, dirigida por Martin Scorsese y protagonizada por el reconocido actor Robert De Niro, quien atento con los medios de comunicación se detuvo con cada uno para hablar de este proyecto y de su longeva relación laboral y de amistad con el laureado director. Back then, there was nobody in this country who didn't know who Jimmy Hoffa was.
Good. I had a great time working with him. As I keep saying, I'm very lucky that we've done so many movies together and have been able to do so many movies together. Most people don't have the opportunity to work over and over with somebody who they really love and respect and do things that are attempting to be special. Yalitza Aparicio recibió de manos de la actriz Daniela Vega el premio Mujeres Fantásticas. Ambas intérpretes han roto paradigmas en sus países de origen y en Hollywood. En 2018, la protagonista de la cinta Una Mujer Fantástica se convirtió en la primera chica transgénero en presentar un premio en los Oscar. Un año después, la actriz oaxaqueña sorprendía a propios extraños con su nominación a los Oscar en la categoría de Mejor Actriz. El cine es una herramienta muy fuerte que puede aportar demasiadas cosas a la sociedad. Entre ellas, el compartir mensajes de inclusión, de diversidad, de igualdad de género. Todos estos mensajes nos pueden ayudar a cambiar muchas cosas que erróneamente hemos construido. Debemos de valorar el trabajo que hace cada uno, tanto detrás como frente a las cámaras. Después de su participación en la película Museo, en la que compartió créditos con Gael García Bernal, ahora el actor Leonardo Ortiz Gris presente en el Festival Internacional de Cine de Los Cabos Tiempos Modernos, dirigida por Matías Meyer. Recientemente filmó en Chile la película Tengo Miedo Torero, basada en la novela de Pedro Lemebel. Una película que transcurre en 1983. Mi personaje es un guerrillero que le hace un atentado a Pinochet. Y justo curiosamente, haciendo esta película con esas locaciones y armando un Chile en estado de sitio, nos viene esta situación que le está pasando a los chilenos, ¿no? Gravísima y que no se resuelve. Una de las películas que forma parte de la competencia oficial es Observar las aves, que retrata el deterioro físico y mental de una mujer que padece Alzheimer. Hay películas que es mejor no saber cómo están construidas para disfrutarlas aún más, y ese es el caso de Observar las aves de la directora Andrea Martínez Couter. El largometraje retrata el deterioro físico y mental de una escritora diagnosticada con Alzheimer. En lugar de visualizar el terrible futuro que le depara, lo ve como una oportunidad para poder hacer una película. Así decide filmar todo su proceso de pérdida de la memoria, aunque sabe que más adelante necesitará a alguien que termine de contar su historia. Ça tape pas bien. On voit rien. Esta película nace de un miedo. Mi mamá desarrolló Alzheimer. De eso, bueno, uno no muere del Alzheimer, sino a consecuencia de la condición. Pero lo desarrolló y efectivamente fue terrible. Es terrible ser testigo de eso, de alguien a quien amas, ¿no? Y por una parte fue terrible ver lo que le pasó a mi mamá. Y por otra parte, me desarrolló en mí un miedo tremendo de que yo iba a desarrollar lo mismo. Y viví con ese miedo muchos años. Digo, seguramente todavía lo tengo, pero al menos ya está un poco más domado ese miedo. El filme se desarrolla prácticamente en una locación, la casa de Elena, la protagonista, por lo que todo el tiempo hay una sensación de claustrofobia. Desde el inicio, este proyecto exigía compromiso de cuerpo y alma. Va a ser muy, muy difícil para ti de grabarme más adelante. La naturaleza del lenguaje que quería yo utilizar, que era un lenguaje muy íntimo, o sea, no quería un crew enorme, no quería muchos gadgets, quería todo súper simple porque la historia lo requería. Si esta mujer estaba haciendo su película, iba a tener su handycam que compró en Best Buy, o sea, no iba a tener más. La cineasta, pues igual, o sea, no es una cineasta que tiene muchísimos medios, entonces tenía su 5D y tan. La historia es terrible y demoledora, no tiene concesiones con el espectador. Muestra lo cruel que puede ser para una persona ver cómo su mundo se desvanece hasta que un día despierta y no sabe más dónde está o quién es. Aventurología es una serie muy particular y aquí en el Festival Internacional de Cine de Los Cabos busca financiamiento para concretarse. Soy Ricardo Castro Velázquez. Este soy yo de niño. Estos son mis papás. Ricardo Castro apenas presentó su documental Adiós, adiós, adiós en el Festival Internacional de Cine de Morelia para después viajar al Dog New York City, uno de los encuentros de cine documental más importantes de Estados Unidos.
ahora está en el Festival de Los Cabos buscando que alguien se interese en Aventurología, una serie muy particular. Es acerca de los eventos más raros, excéntricos, inusuales y surreales de la República Mexicana. El personaje, que es el host, es ficcionado, entonces esa es como la parte de mockumentary. Es un personaje que le pusimos señor, es un señor. Es una mezcla mexicana entre Chuck Norris y Bob Ross, pero en su versión más mexicana, así con su jarrito caliente en la mano, que se da la tarea de ir a estos eventos a investigar. La idea suena un poco descabellada, pero así sonaba su primer cortometraje, Encarnación, la historia de una masacre en un pequeño pueblo a manos del ejército. Luego un soldado queda atrapado en el lugar, en una especie de mundo paralelo. Por la mañana veía a la gente hacer su vida y cuando caía el sol revivía la matanza de la que fue partícipe. Para Aventurología ya tiene localizadas 6 festividades y lugares excéntricos que dan cuenta del folclore y lo surreal que puede ser nuestro país. Del Reptil, que es este lugar en donde una vez cada 3 años casan al presidente municipal con un caimán. Tenemos la Noche del Rábano en Oaxaca. O sea, entonces el chiste es que este personaje va y se mete a estos lugares a ver qué pasa, ¿no? En estas festividades que son tan mexicanas y tan surreales como la cultura B de México, pero pues nadie retrata. Aventurología fue uno de los proyectos seleccionados del Fondo Fílmico Gabriel Figueroa. En esta edición del Festival Internacional de Cine de Los Cabos busca mostrar la importancia de la mujer dentro de la industria cinematográfica y por eso Yalitza Aparicio y Daniela Vega hablaron al respecto. Y estamos precisamente en busca de eso, de nuevos espacios de dignidad, de espacios de dignidad que se nos han sido negados y de momentos en la historia en los que las mujeres hemos sido muchas veces borradas y hemos sido borradas por hombres. Y esto no es una guerra entre hombres y mujeres o machismos y feminismos, ¿no? Esto se trata de la convivencia de personas que tienen derecho a habitar la dignidad. Y siento que es eso, ese concepto de lo digno, lo que nos ha separado muchas veces y lo que creo que nos está uniendo el día de hoy. Es complicado. Creo que si te pones en los zapatos de cada persona, te das cuenta que cada persona ha vivido algo complicado. Ayer tuve la oportunidad de hablar con Dani y veíamos que ambas habíamos pasado por lo mismo. Y le decía, qué triste que tú ya lo viviste, la gente te criticó, te juzgó, tu misma gente te estaba poniendo el pie. Después sigo yo, pasó lo mismo porque no aceptaban algo nuevo, porque no aceptaban el que las cosas vayan cambiando. Pero qué triste va a ser que vienen más personas y va a pasar lo mismo, porque no estamos abriendo nuestra mente a estas cosas nuevas, a darnos oportunidades y el apoyarnos entre nosotros. Bueno, por ahora nos despedimos, pero mañana les tendremos una entrevista exclusiva con el cinefotógrafo Rodrigo Prieto, quien ha trabajado con directores como Ang Lee, Oliver Stone y Pedro Almodóvar y ahora participa en esta película de El Irlandés de Martin Scorsese, que seguramente le dará una nominación a los premios Oscar. Nos vemos. Pues ojalá que muchas de estas películas las podamos ver muy pronto aquí, porque se antoja, ¿no? El Irlandés se me hace que es una joya sí. y se va a estrenar simultáneamente sí. en el cine como en Netflix, entonces... Esa película sí pronto la tendremos. Bueno, pues ya veremos qué más nos tienen preparados para el día de mañana y para el lunes, que ya me parece que estarán muy pronto por acá. Se le están pasando bien. Sí. Un abrazo, Julio López. Vamos a una pausa. Cerca de 25 estados de la República van a formar parte del tercer encuentro de jóvenes creadores del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Video, música acústica, electrónica y medios electrónicos, danza, así como teatro, forman parte de la muestra de arte y letras del tercer encuentro de jóvenes creadores del FONCA, el cual se realizará del 21 al 23 de noviembre. Jóvenes Creadores, como ustedes saben, es uno de los programas y convocatorias más importantes del FONCA. Para mí una convocatoria particularmente querida porque es una apuesta por el futuro. Es un programa dirigido a jóvenes
entre 18 y 34 años, que no necesariamente tienen una trayectoria consagrada, que la gente se entere qué se está haciendo, cuáles son las inquietudes, las nuevas líneas por las que se están orientando los jóvenes, por supuesto, en la enorme diversidad que caracteriza a la creación, desde la muy libre que va a los temas de vampiros y fantasía y ficción, hasta los grandes temas nacionales y las grandes preocupaciones como la violencia de género, como el narcotráfico, como la enfermedad, o los de siempre, como la búsqueda de la identidad personal, como la búsqueda de las raíces, de la historia, de la memoria. En este encuentro participan 113 becarios y 37 tutores procedentes de 25 estados de la República. Los trabajos terminados de esta generación se presentarán en el Complejo Cultural Los Pinos, el Fotomuseo Cuatro Caminos y los teatros del Centro Cultural del Bosque. La clausura correrá a cargo del grupo Santa Sabina. Recientemente hicimos una presentación en un teatro cerrado que pensamos que nos iba a otorgar una oportunidad física para lo que estamos haciendo, que es una inmersión sonora. Ahora que nos llamaron, de alguna manera pensamos que nos dijeron dónde iba a ser el concierto y de qué iba, pues nos emocionamos mucho porque pensamos que es el lugar ideal, es el momento ideal también en términos tecnológicos de lo que estamos haciendo nosotros, y pensamos que va a ser el concierto histórico más bonito de la banda. Noticias 22, Alberto Aranda. Llegó el momento de la editorial de la semana. En la columna, Silvia Giorgioli nos hablará sobre la migración de Centroamérica. Estamos ante una emergencia por la migración centroamericana hacia México, ya sea en tránsito para quedarse aquí. ¿Qué es lo inédito que ha vuelto el tema de la migración centroamericana como un aspecto central y politizado tanto en México como en Estados Unidos? En realidad, México tiene mucho tiempo siendo un país de tránsito, en tránsito de migración centroamericana. Recordemos, por ejemplo, la masacre en San Fernando, Tamaulipas, en 2011, en donde más de 70 migrantes, la mayoría de ellos centroamericanos, murieron, y que bueno, es un ejemplo de la continuidad del fenómeno desde hace varias décadas. Tampoco es nuevo para México ser un país de acogida de migraciones por motivos políticos. Recordemos la migración vinculada al exilio español durante la Guerra Civil, la migración sudamericana e inclusive la forma en la que llegaron desde Guatemala a finales de los 80 y principios de los 90 en un estatus de refugiado durante también la guerra en ese país a México. Entonces, ¿qué es lo nuevo y por qué nos sorprende ahora el tema? Bueno, en primer lugar hay un uso político de la imagen del migrante centroamericano y del migrante en tránsito. En segundo lugar, probablemente el hecho de la caída en la migración mexicana haga más visible ahora los flujos centroamericanos. Según las estimaciones que se tienen en Estados Unidos, alrededor de 120,000, 130,000 centroamericanos, principalmente Guatemala, Honduras y El Salvador, estarían llegando cada año a Estados Unidos. Notemos que es un flujo mucho menor que los más de 700,000 mexicanos que se fueron solo en el 2005 a Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo inédito? Bueno, hay dos aspectos a resaltar. Uno, las caravanas en diciembre del 2018 y en posteriores hicieron mucho más visible el tema de la migración centroamericana en los medios. Ha habido un aumento muy importante en las detenciones, especialmente en el 2019. En el caso de Estados Unidos, durante los primeros 8 meses del año, se dieron más de 500,000 detenciones, y eso es lo que llevó también a esta presión por parte de Estados Unidos para detener los flujos desde el lado mexicano. Pero además hay otras características que nos representan un reto en términos del manejo de esa migración. Por primera vez es una migración con un amplio carácter familiar. Más del 50% de los migrantes vienen en unidades familiares, que es distinta a la migración de adultos, jóvenes, la mayoría hombres que teníamos en el pasado.
Y por otro lado, pues los volúmenes, lo que nos han hecho evidente es la incapacidad de las instituciones, tanto en México como en Estados Unidos, para responder a una migración donde se mezclan motivos económicos con motivos políticos. Bueno, después de esto vamos a deleitar nuestro paladar con un recorrido por la gastronomía italiana, pero esto va a ser desde aquí, desde la Ciudad de México. La Semana de la Cocina Italiana en México ya inició y sus actividades se prolongarán hasta los primeros días de diciembre. Esta es la cuarta edición de la Semana de la Cocina Italiana. Es un evento que se organiza a nivel global, todas las embajadas italianas en el mundo. Es un vehículo de promoción, primero de todo cultural, de un estilo de vida, el vivere all'italiana, que es famoso en todo el mundo. Destaca una cena sensorial en la cual los comensales se pondrán un antifaz con la intención de potenciar los sentidos del gusto y el olfato mientras prueban los alimentos. El 17 de noviembre a las 18 horas, en el Instituto Italiano de Cultura, se proyectarán películas mientras se prueba la auténtica pizza italiana. Los chefs y los productos de la península tendrán una importante presencia en la Feria Millesime, que se realizará en el Centro Banamex del 20 al 22. En la Feria de la Vendimia del 23 al 24 en Huixquilucan y en el Bazar con Causa del 23 y 24 en el Instituto Italiano de Cultura. La riqueza de Italia depende de una evolución histórica donde pequeñas ciudades se han desarrollado de una manera autónoma, independiente, y cada uno ha desarrollado un modo de cocinar, un modo de hablar el idioma, un acento particular, tradiciones, usos y costumbres particulares. Esta es la riqueza del patrimonio culinario italiano que nosotros queremos asociar al estilo de vida. Esta edición incluye la colaboración con el Instituto Nacional de Nutrición y la Universidad del Claustro de Sor Juana, en donde se ofrecerán clases y conferencias para conocer más sobre la dieta mediterránea. En Italia promocionamos la dieta mediterránea, que es una dieta que está compuesta de legumbres, de productos naturales, de productos no elaborados y de un estilo de vida. Por ejemplo, en Italia se consuma muchísimo vino, pero nosotros tomamos vino solamente durante almuerzo y cena. Y Italia es el país que a nivel mundial tiene la menor dependencia individual de alcohol, no obstante que sea un país gran consumador de alcohol. Entonces habrá varios temas que se podrán profundizar en cada ocasión. Noticias 22, Alberto Aranda. Desde Lituania, la Feria del Libro Infantil y Juvenil recibe la magia de este escritor e ilustrador que van a conocer. El escritor e ilustrador de cuentos infantiles Kęstutis Kasparavicius visita México en el marco de la Feria del Libro Infantil y Juvenil para presentar su obra más reciente, 11 cuentos fantásticos de Kasparavicius. Istorijos būna labai keistos, ir nupiešiu jiems paveiksliukus, taip labai paprastai, galiu taip paaiškinti. Nacido en Lituania, en épocas del régimen soviético, logró derribar fronteras con sus cuentos, mismos que han sido leídos y escuchados en 29 idiomas por miles de niños. Aš tokia dabar prisiminiau, kad aš pradėjau iliustruoti dar tais senais sovietiniais laikais. Ir tada buvo gana ryški cenzūra. Tai pavyzdžiui, vaikų knyga buvo tavo sritis, kurios praktiškai ta cenzūra nekontroliavo. Tai buvo ta laisva erdvė, tai ten galėjai daryti praktiškai ką tu nori. Aš tikrai nemažai ir pakeliavęs esu ir taip iš tikrųjų tų kalbų dabar jau daug, tai aš tikrai nepastebėjau bendraudamas su vaikais labai didelių tų skirtumų, gal suaugusiai daugiau skiriasi, o vaikai tai iš tikrųjų labai panašus visam pasaulyje yra, labai nežymus kažkokie tie kultūriniai tokie skirtumai yra. El libro alberga los personajes más peculiares que forman parte del universo fantástico que Kasparavicius ha construido.
un pez glotón que come cocos, un cocodrilo amante de las fresas, unos ositos encargados de limpiar la luna, o un tazón de comida para perro que huye despavorido por su vida. Pirmas dalykas, aš labai nemėgstu knygose tokios labai atviros, griežtos didaktikos. Nes aš, pavyzdžiui, pats, kai buvau vaikas, tai jeigu man kažkas labai ten sakydavo, daryk taip, aš visada norėdavau daryti priešingai. Tai aš labai vengiu didaktikos savo knygose. Jeigu aš kokią tai žinutę noriu perduoti vaikam, tai paprastai taip užmaskuoju, įvynioju, kad jie to net nepajaučia, ką aš to norėjau pasakyti. El autor estará presentando su más reciente obra en las áreas verdes del Centro Nacional de las Artes el sábado 16 de noviembre a las 12 horas. Con información y texto de Omar Vera, Noticias 22. Hay que darnos una vuelta a la Filija aquí en el Centro Nacional de las Artes todo este fin de semana. ¿Y qué les parece si ahora nos ponemos ahí la frontera entre lo eterno y lo moderno? Félix Tissot fue un hombre de espíritu libre, viajó a Asia y aprendió distintos oficios. En Nueva York trabajó en la industria textil y en California buscó ser parte del cine. Fue en ese lugar en donde aprendió el oficio de la cerámica. Como no era realmente un ceramista formado en la tradición, empezó a hacer experimentos técnicos en su propia cocina, a mezclar los esmaltes, piedra del desierto para generar texturas, y lanza su línea que se llama Gemas del Desierto, Joyas del Desierto, y se convierte en una línea muy popular. En 1950 su carrera cobró un gran impulso y en 1956 se mudó a México y decidió hacer de Taxco su hogar. Desde esa ciudad, su propuesta cambió, la cual podemos ver en la exposición Félix Tissot, lo eterno y lo moderno, que presenta el Museo Franz Mayer. Y a la hora de instalarse en Taxco y entender la geografía, se da cuenta que hay una enorme tradición artesanal en la zona del Balsas, en toda la zona de Guerrero, y le llama muchísimo la atención lo que está pasando no muy lejos, en Xalitla y Amayaltepec, que es donde pintan los papeles a mate, y dice, a ver, ¿cómo podemos hacer? La gente está buscando piezas primitivas con estética moderna, que hablen de la tradición, pero que tengan una estética moderna para sus hogares modernos. ¿Cómo podemos hacer ese matrimonio? Y entonces se acerca a las comunidades de Amayaltepec y lleva las piezas a que ellos las pinten, que es lo que ven aquí atrás de mí, que es la línea que se popularizó como línea fantasía. En la muestra vemos sus diseños que se popularizaron y se produjeron de manera industrial. También se exhiben piezas de autor en donde él continuó experimentando, incluso en el mobiliario. Este es el personaje que marida lo industrial con lo artesanal y nunca se pierde la esencia de ninguna de las dos, sino al contrario, a la hora de casarse, pues resulta un nuevo espíritu. Este discurso de la apropiación cultural, el diseñador puede trabajar con el artesano, está bien, está mal, y estas discusiones con las grandes marcas de lujo que ha habido últimamente, o sea, me parece que es bien importante este caso porque documenta que esa tradición entre diseñadores y artesanos de dialogar, de colaborar, de trabajar y de hacer cada quien lo que sabe hacer y generar una pieza nueva para nuevos mercados, en México tiene una larga tradición. Noticias 22, Alberto Aranda. Y nos vamos a despedir con música. Y además con unos personajes ambos. Doble celebración, iba a decir yo. 119 años del natalicio de uno de los grandes compositores, Aaron Copland, muy influenciado por la música de Stravinsky, además teórico musical. Y también de Carlos Miguel Prieto, que cumple años también el día de hoy como Aaron Copland. Pero hay una cosa bien interesante, nos vamos a despedir con música de Copland interpretada por Carlos Miguel Prieto. Les recomiendo, hay un libro maravilloso de Aaron Copland que se llama Cómo escuchar la música, que desde 1955 publica el Fondo de Cultura Económica en su colección de breviarios. Recientemente acaban de hacer una reedición y es maravilloso. La premisa es: entre más sepamos de música, mayor va a ser nuestro goce frente a ella. Y es resultado de una serie de conferencias que dio 1936. Es un librazo. Es así como de cabecera para
Y es un libro pequeño, no es un libro muy grande, así que, bueno, pues... Así en un una fin buena de semana, en un buen fin de semana lo pueden leer y disfrutar muchísimo. Y así suena Aaron Copland, dirigido por Carlos Miguel Prieto, a quien enviamos un fuerte abrazo. Hasta mañana.